para mí compartir otro webinar con ustedes. En este caso elegí para conversar el tema de la negociación como medio para crear valor en los proyectos de desarrollo. Me parece un tema fundamental porque en realidad tienen una presentación puesta, ¿no? Y como ven ahí, en los proyectos de desarrollo hay muchísimos temas cuya ejecución no depende solamente de la voluntad del líder del equipo que va a llevar adelante el proyecto, sino que se requiere la negociación con otros y cada uno de esos intercambios, cada una de esas negociaciones puede ser realmente un motivo de frustración, de atrasos en el proyecto, de pérdidas económicas, de pérdida de contactos y también puede ser, si lo llevamos como corresponde, una fuente de generación de valor para el proyecto. Por eso me parece importante compartir con ustedes algunos de los principios básicos de lo que se llama la negociación integrativa o la negociación de generación de valor. Me apareció un cartelito, perdón, que interrumpa, algo de una pestaña. Julio, ¿tengo que hacer algo en especial? A través del chat, ¿dices una pregunta en el chat? Ah, creí que a lo mejor era una indicación tuya. No, algo es que hay pestaña leí por hay- ahí por el... Sí, hay Bueno. personas que todavía no han conectado el audio y les estoy dando indicaciones. Entonces, lo mismo te aparecen ventanitas con esa... Entonces, algo para mí directamente me interrumpe, Julio, así yo no estoy pendiente de... Sí. Yo estoy atento y si hay alguna pregunta a través del chat, yo te aviso. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, estamos hablando de la negociación para generar valor, ¿no? ¿Qué es crear valor? Crear valor es generar algo que antes no había, ¿sí? Es generar tanto económica o socialmente algo nuevo que antes no existía. Y es lo que nos proponemos cuando trabajamos en un proyecto de desarrollo, ¿no? Pretendemos generar un puente, una carretera, un hospital, una nueva forma de sembrar y de cosechar, un mejoramiento en la salud o en la educación o en la seguridad de la gente, ¿no? Por lo general trabajamos en generar valor para poblaciones con menor acceso, con menor inclusión, con menor fortaleza en determinados ámbitos o aspectos. Por lo general, cuando se planifica un proyecto, se tiene una visión, ¿no? Se vislumbra, se ve a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos lograr, qué grado de mejoramiento o qué en concreto queremos construir que antes no existía. Y entonces se traza un camino para lograr ese nuevo valor que estamos deseando obtener. Ahora bien, el camino hacia ese nuevo valor, el camino hacia la generación de valor, como escribí por aquí, voy a ver si paso la diapositiva, está lleno de baches y desviaciones. Y creo que ustedes, con alguno de ustedes ya habré trabajado en algún curso, con otros no, pero estoy seguro de que saben que ese camino está realmente plagado de baches y de desviaciones a punto tal de que a veces ya no sabemos hacia dónde nos dirigíamos. Es decir, en ese camino nos encontramos con la realidad, que nos plantea diferencias con lo que habíamos imaginado, con lo que habíamos diseñado o proyectado. A veces ni siquiera lo habíamos proyectado nosotros, sino algún otro. Y obviamente nosotros queremos cerrar, acortar la brecha entre esa visión que habíamos tenido y la realidad que se nos presenta. Esa brecha, en realidad, nace ya cuando
planificamos un proyecto, desde la propia planificación en la propia planificación, digamos, está el germen de las brechas que se van a ir creando. Pero también, además de la propia planificación, esa brecha se va generando constantemente en el modo en que nos relacionamos con los demás, en la interacción con el otro, en las diferencias con el otro. Nosotros queremos cerrar esa brecha y muchas veces lo hacemos negando esa realidad que se nos plantea como diferente o como adversa, o tratando de adaptar esa realidad a nuestra visión, a lo que imaginamos que iba a ser el desarrollo del proyecto. Y en ese esfuerzo a veces solamente malogramos el proyecto. No hay puente, no hay carretera, o hay algo, hay un atraso importante, o hay un involucramiento económico que realmente no teníamos pensado, en fin. Por eso es importante que a lo largo del camino sigamos, y esto ustedes lo saben, sigamos rediseñando e identificando cada una de las oportunidades que se nos presentan para generar valor. Son pocos los que ven esas oportunidades en los conflictos o en las diferencias que se nos generan con el otro. Realmente más bien solemos ver esto como un obstáculo, como un impedimento, como una barrera para lograr aquello que estamos persiguiendo. Me interesa particularmente en esta charla que podamos ver los conflictos y las diferencias con el otro como oportunidades para generar valor. De ahí el título de este webinar. En el mundo de hoy las conexiones son un valor, eso lo saben todos, ¿no es cierto? El problema radica generalmente en que solemos ver esas conexiones, contabilizamos esas conexiones solamente entre los que piensan parecido a uno. Es decir, que solemos generar en nuestro consciente y en nuestro inconsciente una red de conexiones con aquellos con quienes tenemos afinidad o sentimos que apoyan de alguna manera nuestro proyecto. Y lo cierto es que las redes de personas son bastante más complejas que un séquito que dice que sí a lo que pienso o que abraza mis mismas convicciones e intereses. Realmente encontramos muchas más diferencias que complicidades. La comunidad, por ejemplo, ¿no? Esa comunidad para la cual trabajamos en los proyectos de desarrollo, tiene hoy un poder que hace una década no tenía. Ellos saben que pueden participar, ellos quieren ser co-creadores de nuestros proyectos y está bien que así sea, ¿no? Es la realidad que se nos plantea hoy en día. Nuestro equipo de trabajo también tiene una porción de poder en el desarrollo del proyecto. No podemos llevar adelante un proyecto sin el equipo. Los políticos también, por supuesto, lo tienen y los burócratas, ¿no? De quienes dependemos muchas veces para que un expediente salga adelante o para que se concrete algo en particular de nuestro proyecto. Y la realidad es que cada ser humano viene con una experiencia acumulada, viene con su perspectiva, con su visión, viene, digamos, no son simples engranajes de una maquinaria, sino que tienen sus propios intereses, sus propias expectativas, su propia cosmovisión y la traen a veces para apoyarnos y a veces para oponerse a algunas situaciones que se plantean en este camino del que estamos hablando.
me gusta pensar en una idea fuerza que tiene que ver con que no es lo que sabés lo que finalmente se plasma en la realidad, sino lo que haces. Esto parece una verdad de perogrullo, una obviedad. Y sin embargo, no siempre lo tenemos tan claro a la hora de trabajar con los demás. Cuando decimos, digamos, a menudo tenemos la ilusión de que lo que sabemos, porque lo estudiamos, por experiencia, es lo que finalmente podemos plasmar en un proyecto, ¿no? Nuestro saber extraído de nuestro cerebro y plasmado en el proyecto. Pero la realidad es que solo va a quedar plasmado lo que hacemos, no lo que sabemos. Y para hacer lo que sabemos, para hacer necesitamos de los otros. En un proyecto de desarrollo el hacer siempre es con el otro, siempre es en compañía. Y ese mundo de los otros no está elegido por uno, generalmente, ni siquiera mi propio equipo. Siempre heredamos estructuras, compromisos previos, y aún aunque eligiésemos a nuestro propio equipo, la realidad es que a poco de andar surgirían las desavenencias, las diferencias propias de la vida en sociedad, los problemas de comunicación, las alianzas, las expectativas que se cumplen o que se frustran, y todo esto ya nos generaría nuevamente una red de relaciones compleja con la que tenemos que convivir. Volviendo un poco atrás, estábamos diciendo entonces que las conexiones son todos esos otros y no son solo aquellos que están acordando con nuestras ideas, sino que son los otros me apoyen o no me apoyen. Son esos otros con los que tenemos que trabajar. Y las diferencias con los otros, los conflictos, son en realidad momentos realmente cruciales para ver una porción de esa realidad que me estoy perdiendo porque no es parte de mi saber, ¿sí? Vuelvo a la frase anterior, no es lo que sabemos, sino lo que hacemos, lo que finalmente se vislumbra. Y la forma de incorporar saber muchas veces es detenerse y atender a esas diferencias con el otro. Es en el encuentro con esa diferencia en donde realmente podemos incorporar algo que no estaba dentro de mi campo de comprensión. Es ahí donde puedo advertir riesgos que no había evaluado, conocer intereses en los que no había pensado y que sin embargo son importantes y partícipes de nuestro proyecto. Es ahí donde puedo pensar en otros desarrollos posibles, en esta sinuosidad, en estos baches, en estas desviaciones que presentan todas las ideas que tratamos de plasmar en un proyecto. Por eso la negociación es una herramienta realmente valiosa en el camino hacia la creación de valor. En primer lugar porque es, digamos, el modo constructivo de lograr soluciones con ese otro que confronta con mi punto de vista. Es el modo constructivo, la negociación. Si no fuera la negociación, tendríamos que estar pensando en una decisión a través del poder o en una decisión a través de la decisión de un tercero, un juez, un árbitro. Y en ese caso ya estaríamos expulsando a la gente por fuera de nuestra red, ¿no es cierto? Entonces la negociación es esa forma constructiva e integrativa de encontrarme con el otro que piensa diferente y que tiene intereses en juego que no son los mismos intereses que tengo yo. Es la manera, la negociación, de ampliar mi red de conexiones y en vez de reducirla, ¿verdad? Ahora bien, pensamos en la negociación
como un modo de llegar a un acuerdo con el otro. ¿Son todas las negociaciones en las que llegamos a un acuerdo con el otro modos de crear valor? La respuesta es no. Yo puedo negociar, puedo llegar a acuerdos y sin embargo que el proceso de esa negociación no haya generado ni valor ni haya ampliado mi red de conexiones. Aún cuando haya llegado a un acuerdo, muchas veces el proceso conlleva un desgaste que hace que esas personas y nosotros mismos quedemos lastimados luego de esa negociación y finalmente se alejen de mi red de conexiones si pueden hacerlo o si podemos hacerlo. Y además el resultado puede ser realmente lo que técnicamente se llama subóptimo, es decir, estar muy por debajo de los niveles de valor que podría haber alcanzado. Esta es la diferencia más importante entre lo que se llama negociación distributiva y negociación integrativa o de generación de valor o colaborativa, como la se llaman las distintas bibliografías que se pueden encontrar. Es decir, que la negociación integrativa o colaborativa es la negociación, es el modelo de negociación que propugna, en cierta forma, la generación de valor de la que estamos hablando. Hasta fines de la década del 70, mediados de la década del 80, si ustedes ven la bibliografía de negociación, tienen títulos realmente muy, muy expresivos y transparentes, ¿no? Aplaste al enemigo en 10 pasos rápidos, cómo torcerle el brazo al otro, en fin. Parece que estoy exagerando, pero si repasan un poco los títulos son realmente de esa naturaleza. En la década de los 80 se incorpora fuertemente lo que se llama el modelo de negociación colaborativa o integrativa, muy difundido por la Escuela de Negocios de Harvard, en donde se piensa, se investiga, se piensa y se plasma realmente en un modelo de colaboración todo lo que son las herramientas y habilidades para la negociación. La idea es pensar que colaborando se gana más, es decir, no es una cuestión meramente samaritana, sino que tiene que ver con lo práctico. Gano más cuando colaboro, gano más cuando amplío mi red de conexiones, gano más cuando logro incorporar la visión del otro a mi saber que crece, se amplía, gana el proyecto, generamos valor, en definitiva. Quisiera compartir con ustedes las características principales de este proceso de negociación colaborativa, como para en todo caso en algún futuro webinar profundizarlo un poco más. Básicamente la diferencia entre la negociación distributiva y la negociación integrativa es que en la negociación distributiva, si bien se llega a un resultado o a un acuerdo con el otro, ese acuerdo consiste en partir diferencias, ¿sí? La vieja solución salomónica. Estamos peleando si son 10 o son 5 y llegamos a la determinación de que sean 7, más o menos ahí en el medio sentimos los dos que cedimos un poco y por lo tanto hay una mínima satisfacción que logramos a través del acuerdo con el otro. El proceso en las negociaciones distributivas es un proceso de tire y afloje, de lo que solemos conocer como regateo,
Y en ese regateo, a veces es un regateo más equitativo, ¿no? La distribución termina siendo, si tenemos 10 porotos, 5 porotos para cada uno, y a veces es un poco más desequilibrado, depende de las fuerzas de poder y algunas otras variables que se juegan en la mesa de negociación. La negociación colaborativa, en cambio, es la negociación en donde realmente quedan claros cuáles son los intereses del otro y los míos, y tratamos de ver de qué manera integramos aquellos intereses prioritarios del otro y del mío, y míos, de manera tal de que puedan conjugarse en un acuerdo en donde las dos partes puedan ganar lo máximo posible y no la mitad de lo que se estaba debatiendo, de lo que consistía, digamos, de lo que era la diferencia que estábamos teniendo. Voy a pasar un poquito la diapositiva y me voy a ir a esta que nos marca, nos orientan acerca de cuáles son los pasos en esa negociación colaborativa que estamos presentando como un modelo de integración, de proceso cuidado, de mantener dentro de las redes a los otros que piensan diferente, de ampliación de mi saber, que es todo lo que un poco estuvimos hablando hasta ahora. El primero de los pasos de esta negociación colaborativa, los pasos están por supuesto diseñados de manera arbitraria, los podríamos simplificar o extender, pero bueno, me parece que esta es una buena forma de acercamiento. El primero entonces de estos pasos es el que se llama separar la persona del problema. Separar la persona del problema significa dejar a un lado la enemistad, dejar a un lado la percepción, la vibra negativa que me produce la oposición del otro, al que estoy viendo como un obstáculo, y concentrarme en cuál es el tema que me ata a esa otra persona, con quien tengo cierto grado de interdependencia y por lo tanto tengo que resolver el problema porque esa persona es importante dentro del contexto en el que estoy trabajando. Esa persona puede ser un intendente, puede ser un jefe, puede ser alguien de la administración pública, puede ser alguien del BID, puede ser, digamos, cualquier otro que está pensando y viendo de manera diferente algún tramo de este camino del que estamos hablando. Entonces, más allá de demonizar, lejos de demonizar a este otro, que me empieza a molestar y que todo lo que dice ya empieza a parecerme que es incorrecto, la idea de este primer paso es concentrarnos realmente en el tema que nos aúna. El segundo paso es generar una apertura positiva y va un poco de la mano con el anterior. Generar una apertura positiva significa entender la fuerza de las profecías autocumplidas. Si yo me siento a negociar con el otro pensando, no voy a lograr convencerlo porque el otro no me entiende, lo más probable es que eso suceda. Por eso el mensaje en cualquier apertura de una negociación tiene que ser un mensaje positivo, un mensaje que se traduzca en algo así como estoy convencida de que conversando voy a entender qué es lo que necesitas y vas a entender qué es lo que necesito y que vamos a poder ponernos de acuerdo, ¿sí? Es una cuestión actitudinal.
que se lee claramente en toda la comunicación que atraviesa la negociación. Se lee el mensaje positivo y también se lee el pesimismo con el que podemos encarar una negociación, y esta forma de encararla, esta actitud que tiene una lectura de parte del otro y nuestra, por supuesto, se traduce siempre en consecuencias. El tercer paso es crucial y es ir más allá de la posición. ¿Qué significa ir más allá de la posición? Significa que para que estemos hablando de una diferencia, yo quiero una cosa y el otro no la quiere, o viceversa, ¿no? Yo quiero pagar 100 y el otro quiere que pague 150, yo quiero que una ruta sea asfaltada y el otro quiere que sea de ripio, en fin. Esa diferencia central, que es la que produce la necesidad de negociar, se estanca generalmente en lo que llamamos posiciones, ¿sí? Las posiciones son esta demanda que le hago al otro y que el otro me niega o viceversa. Está investigado que un gran porcentaje de las negociaciones se estancan en ese punto. Por eso el paso que estamos, este tercer paso que estamos comentando, se expresa a través de ir más allá de la posición. Esto significa no estancarnos, no iniciar una negociación anclándonos en las posiciones que justamente nos llevaron a negociar. Porque esto, no sé, de una forma simplista nos llevaría a estar debatiendo, argumentando y sobreargumentando una y otra vez por qué la ruta o el camino de asfalto o por qué el camino de ripio. ¿Qué significa ir más allá de la posición? Entonces, no estancarme allí, sino avanzar en la conversación. ¿Y avanzar hacia dónde? Avanzar hacia el punto siguiente que tienen ahí en pantalla, que es justamente clarificar los intereses. Clarificar los intereses significa no insistir en que yo quiero que sea de asfalto, un camino, sino explicar los motivos, las necesidades, los intereses, los temores que a mí me impulsan a pretender que sea de asfalto. Y por supuesto, alentar al otro a que haga lo mismo. No estar rebatiendo sus argumentos, sino por el contrario, tener una real curiosidad por entender por qué el otro quiere que sea de ripio, de tierra, de piedras o de lo que fuere. No soy especialista en construcción. Es decir, clarificar los intereses significa poner las cartas sobre la mesa. Y poner las cartas sobre la mesa es la mejor forma de entender qué es lo que realmente le pasa al otro, que el otro entienda qué es lo que realmente me pasa a mí, y de que ambos podamos incorporar nuevos saberes a nuestra cosmovisión, y no simplemente defender el saber con el que ya llegué a esta conversación. Hay una pequeño dibujo, ahí se los pongo, que muestra un poco, ya lo puse en otra webinar, pero me parece bueno para refrescar, ¿no? Que muestra los niveles de información que se manejan en una negociación y cómo la punta del iceberg, la parte visible, son siempre las posiciones y las justificaciones. Por ejemplo, quiero que el camino sea de asfalto
porque eso es lo que está esperando nuestra comunidad y porque eso es lo que se merece y porque eso es lo que le prometimos, y los otros quiero que sea de ripio porque para eso es que tenemos concedido el préstamo o el presupuesto y porque además por el nivel de importancia de la carretera es la forma de construcción que corresponde. Esas son las posiciones y las justificaciones. Por debajo de esa porción visible están los intereses, que son los temores, los deseos, las motivaciones, las expectativas, que están realmente haciendo, generando todo un movimiento en cada una de las partes como para que se aferren a sus posiciones, porque es lo que realmente les interesa, todo ese sector que aparece como intereses. Vuelvo a la anterior diagrama. Entonces, estábamos en la importancia de no estancarnos en las posiciones, sino de centrarnos en la clarificación de intereses que tienen cada una de las personas con las que estoy negociando, que puede ser alguien de mi equipo, puede ser un político, puede ser alguien del BID, en fin. Ustedes ya saben todas las personas con las que tienen que negociar cuando trabajan en un proyecto de desarrollo. Y a continuación viene el punto central, que es lo que se llama reformular la negociación. Reformular la negociación es lo que realmente va a ubicarme en una negociación integrativa o en una negociación distributiva o de regateo. Es decir, si podemos reformular la negociación, vamos a poder generar valor. Si no podemos reformular la negociación y solamente negociamos desde las posiciones, vamos a lograr, como mucho, una negociación distributiva, con suerte, de manera equitativa. Paso un poquito para ubicarnos en este paso, que es lo que llamé el replanteo o la reformulación, son sinónimos, de la negociación. ¿Qué significa replantear o reformular una negociación? Significa poder ponerla en palabras en términos integrativos y no en términos confrontativos. Vamos a un ejemplo. Estábamos con el camino, con la ruta que vamos a construir, si es de ripio o si es de asfalto. Si nosotros la tomamos en términos distributivos, vamos a decir, bien, el problema que se plantea acá es si la ruta es de asfalto o si la ruta es de ripio. ¿Algún otro ejemplo? El problema que se plantea acá es si vamos a hacer una contratación directa o si vamos a hacer una licitación. O el problema que se plantea acá es si realmente vamos a respetar el presupuesto original que teníamos con el contratista o si vamos a concederle el aumento que nos está pidiendo. ¿Sí? Estos son planteos posicionales. ¿Qué significa un planteo posicional en términos técnicos? Que es un planteo desde el lugar en donde chocan nuestras pretensiones. Cuando hablamos de una negociación integrativa y de la posibilidad de replantear o reformular una negociación, hablamos de poder plantearla en términos de intereses. Supongamos que el interés del intendente
o el alcalde, es cumplir con lo que prometió electoralmente con respecto al camino de asfalto. Mientras que el interés del equipo de proyecto puede ser respetar los términos del préstamo contratado y respetar las normas del nivel que debe tener un camino según la población por donde pasa, ¿sí? Replantear el conflicto en términos de intereses ya no significa decir va a ser de ripio o va a ser de asfalto, sino significa ver el tema como, ahí tienen una pregunta, ¿cómo podemos hacer para satisfacer los intereses prioritarios de A y satisfacer los intereses prioritarios de B? Es decir, nuestro nuevo problema o nuestro problema reformulado sería ¿cómo podemos hacer para que el intendente cumpla con su gente y a la vez respetemos las normas? O cómo hacer para que el intendente cumpla con su gente, pero también podamos respetar los términos del contrato de préstamo, o también podamos, lo que fuera que se esté jugando. Creo que a esta altura más o menos se pudo entender el ejemplo. Sin replantear en términos de intereses una negociación, es muy difícil lograr generar valor, porque lo que hacemos es distribuir valor. Si uno quería 100 y otro quería 50, vamos a distribuir y vamos a perder por el camino algunos de los porotos. Mientras que si integramos los intereses de cada uno, y para eso hay que tomarse el trabajo de escuchar y de conocerlos y de poder expresar el nuestro, seguramente es más cercana a la posibilidad de generar valor y de que durante el proceso de negociación ninguna de las partes se sienta desoída y maltratada. Hay negociaciones en las que no podemos llegar a un acuerdo y sin embargo conservamos ese vínculo, y hay negociaciones en donde llegamos a un acuerdo y sin embargo ese vínculo quedó destruido a lo largo del proceso. Vuelvo a los pasos que estábamos trabajando y nos quedan finalmente los tres últimos que puedo resumirlos para dar un poco lugar a una conversación o a unas preguntas que puedan seguramente querer hacer. Ahí dice estimular la generación de opciones. Es muy importante entender que la generación de opciones debe producirse, es decir, el momento de la negociación en donde aportamos ideas superadoras de la diferencia inicial, debe producirse después, siempre después, del intercambio y de la clarificación de intereses. Debe producirse después de la reformulación de la negociación. Muchas veces la gente comienza las negociaciones con opciones, ¿no? Y así se produce lo que llamamos quemar opciones. Las quemamos porque las ponemos cuando todavía la emoción que prima en la mesa es la de la oposición. Las opciones siempre tienen que llegar como una consecuencia de habernos escuchado y de haber reformulado la negociación, y no como una primera instancia. Luego simplemente dice evaluar las opciones y realizar o no realizar un acuerdo. Creo que hemos ido haciendo un tránsito por todos estos pasos de la negociación colaborativa y estoy segura de que pueden haber algunas preguntas, así que
nada, los convoco simplemente a conversar. Nos quedan 15 minutos como para trabajar las preguntas que ustedes tengan ganas. Los escucho y los espero. Sí, Andrea. Tenemos una pregunta de Carmen Oliva que dice ¿cómo prepararse para una negociación integrativa? Bien. Es una muy buena pregunta. La preparación de una negociación integrativa va de la mano de los pasos que estuve un poco contando. ¿Qué significaría entonces? Significaría, en primer lugar, entender que esa oposición inicial que estoy leyendo en relación al otro es una oposición casi siempre ficticia. Ficticia en el sentido de que no está basada en los intereses, sino está basada en las posiciones, en lo que cada uno cree que es la mejor forma de satisfacer los intereses. Entonces, uno de los primeros pasos es tener claro que la oposición es simplemente una forma de plantear la negociación que no nos va a llevar a la integración. Si tenemos realmente un sentimiento de enemistad con el otro, sincerarnos con nosotros mismos para poder trabajarlo actitudinalmente y separar la persona del problema, es decir, poder pensar, dicho en castellano rápido, a esta persona igual la necesito, aunque me caiga mal, tengo un tema para resolver con esa persona y tengo que concentrarme en ese tema y no en cómo me siento con respecto al otro. Otro tema de preparación fundamental, de preparación de una negociación integrativa, es concentrarme en los intereses míos, saber qué es lo que realmente estoy buscando. ¿Estoy buscando tener la razón? ¿Estoy buscando ganarle esta pulseada al otro? ¿O estoy buscando satisfacer mis intereses? Entonces la pregunta esencial es, ¿cuáles son mis intereses? Y dentro de los que aparecen, ¿cuáles son mis intereses prioritarios? Hipotetizar, ¿cuáles serán los del otro? ¿Sí? No los voy a comprobar hasta que no converse francamente con el otro, pero preguntarme acerca de los intereses. Otro punto de preparación esencial, y es el último que traigo para esta pregunta, es ¿qué hago? ¿Cuál es mi plan B si fracasa la negociación con el otro? ¿Sí? Porque eso es lo que me va a dar a mí realmente la noción de poder que tengo en esta negociación. Mi capacidad para hacer otra cosa sin ese otro. Si yo no evalúo esto, que en negociación se llama alternativa, las posibilidades que tengo de satisfacer mis intereses sin el otro, si yo no hago una evaluación de eso, voy a estar muy perdida en mi capacidad de poder en una negociación. Y también preguntarme, por supuesto, ¿qué puede hacer el otro si no llega a un acuerdo conmigo? Es decir, conocer esos plan B mío y del otro, ¿no? Imaginarlos, es también parte de una preparación eficaz e inteligente de una negociación. Sí, ¿hay alguna pregunta? Sí, Andrea. Pregunta Grisel Pérez. Dice, cuando los involucrados ya vienen con ideas preconcebidas, ¿qué herramientas podemos usar para poder generar de su parte una apertura positiva? Bien, en primer lugar, quisiera decir que liderar una negociación es tener claro estos pasos y poder guiar al otro a atravesar todos estos pasos. Porque el otro también me va a querer llevar a la confrontación y al estancamiento en las posiciones. Soy yo el que tiene que ayudar al otro a transitar por una negociación integrativa.
Y para eso tengo que mostrar tengo que yo generar una apertura positiva. Si venimos ya con una historia de desconfianza, tal vez ponerla en palabras es una de las formas. Mirá, yo sé que venimos ya en un camino difícil, que tuvimos varios encuentros desafortunados, pero estuve trabajando seriamente en este tema y creo que nos necesitamos y que podríamos hacer un buen equipo para resolver esto, más allá de lo que pasó hasta ahora. Ponerlo en palabras, por supuesto en palabras más formales o menos formales, depende del ámbito en el que nos desarrollemos. Ponerlo en palabras a veces es blanquear la posibilidad de iniciar un camino diferente con el otro y de reconocer que hubo tensiones que no supimos manejar hasta el momento. Los buenos negociadores ponen estos temas en palabras, más que taparlos, porque taparlos no ayuda. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Andrea, a ver, te digo más preguntas. La siguiente la hacía Ángel Flores y pregunta, ¿de qué forma conviene cuidar u ordenar para que una negociación colaborativa no se salga de control y se convierta en una negociación distributiva? Bien, también es una buena pregunta. Y vuelvo a la respuesta del caso anterior, poniéndolo en palabras, ¿no? Poniéndolo en palabras. Yo creo que podemos seguir tironeando, ¿no? Podemos seguir tironeando y vamos a lograr a lo mejor quedarnos con una parte cada uno, pero estoy convencida de que podemos pensarlo de otra manera. Esto es una de las tantas formas, poner en palabras lo que está sucediendo para invitar al otro a salir de la zona de regateo y pasar a la zona de compartir intereses. Esto se hace siempre siendo el primero en mostrar disponibilidad y disposición para comprender al otro. Tengo por ahí la última de los esquemas, que lo compartí en otra oportunidad, pero me parece que para esta pregunta puede ser útil. Salir de la certidumbre y pasar a la curiosidad. Cuando el otro ve que tenemos realmente curiosidad por comprenderlo, por ver las cosas desde su perspectiva, se abre de otra manera y se sale del regateo. Pasar del debate de va a tener razón uno o va a tener razón otro a la exploración. Pasar de pensar que las cosas son simples, la razón la tengo yo o la tiene el otro, a pensar que las cosas son complejas y que hay una gama de grises importantes. El conflicto siempre tiende a reducir la realidad a una situación de bipolar, ¿no? O tiene razón uno o tiene razón otro, o es blanco o es negro. Y bueno, poder realmente generar una visión integrativa con el otro es transitar estos movimientos que les estoy mostrando. No sé si está claro. La siguiente pregunta era de Laura Carvajal, pero vamos, era lo contrario. Si nosotros buscamos una negociación distributiva, ¿cómo lograr cambiar su estrategia a una negociación colaborativa? La escuché mal, no escuché bien. Sí, que decía que la siguiente es de Laura Carvajal, que es prácticamente la misma pregunta, pero al contrario, que dice, si nosotros buscamos una negociación distributiva, ¿cómo lograr cambiar su estrategia a una negociación colaborativa? Sí, es muy similar, la pregunta es similar, sí. Vale, luego vamos... José Benito pregunta, ¿se tendrá alguna herramienta lógica o alguna guía para llevar a cabo una negociación positiva?
Guía lógica significaría algún tipo de planilla de preparación. Y sí, existen planillas de preparación de la negociación que nos haga centrarnos en todos estos elementos antes de ir a negociar. Sí existen planillas de distintos autores, yo misma manejo alguna que tal vez puedo luego sumar en todo caso. Vale, perfecto. O si lo tienes, lo podemos publicar en el mismo sitio que se publica la grabación. Si me lo envías, lo podemos publicar ahí también. Perfecto. Y la siguiente pregunta, Carmen Oliva, ¿cuál ha sido una de sus experiencias más importantes de negociación? Bueno, experiencias de negociación tuve muchísimas de distinta índole, ¿no? Creo que una de las más importantes fueron siempre a nivel equipos de proyectos de desarrollo, porque son negociaciones en donde la creación de valor perseguida no es solo un valor económico, sino un valor social, y de donde se juega, en definitiva, el bienestar de muchas personas. Trabajé en ese sentido, por ejemplo, en una negociación que se hizo acá en Argentina hace muchos años a raíz de un conflicto dentro del Hospital Posadas, que es un hospital muy importante de la ciudad de Buenos Aires. Formaba parte en esa época de lo que se llamaba equipo de negociadores gubernamentales, que éramos un equipo de negociadores técnicos que salíamos a negociar asuntos en donde estaba implicado algún organismo público o algún tema importante de la cartera de gobierno. Y en ese caso el Hospital Posadas fue una negociación muy intensa porque había muchas diferencias internas, es decir, la negociación consistió en una negociación interna dentro del hospital y una negociación con la Comisión de Salud del Congreso, que me recibió la primera vez diciendo: si logran realmente que se pongan de acuerdo adentro del hospital, nosotros vamos a sancionar la ley que están buscando. Fue casi una ironía que plantearon porque sabían que se pongan de adentro el mismo personal del hospital no era algo sencillo. Y bueno, fue un trabajo muy arduo y muy intenso que en su momento llegó a buen puerto, aunque con los años el hospital volvió a tener otros conflictos, ¿no? Porque hay también instituciones que tienen como un afecto especial a la vida conflictiva. Así que ese es otro tema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunta Walter, ¿cuál es la posición del banco ante un evento que requiere negociación? ¿Cómo evalúa al ejecutor? La posición del banco. Sí. Bien, bueno, esto habría que evaluarlo en cada situación concreta. El banco desde ya está incluyendo cada vez con más fuerza en todos los cursos el tema de negociación integrativa. Por lo tanto, entiendo que es un tema que le interesa. Si bien es cierto, y lo han planteado muchos participantes de mis cursos en su momento, que muchas veces se encuentran con el banco como contraparte en una posición distributiva y rígida. Y esto, por supuesto, puede pasar porque en el banco hay muchísimos consultores y gerentes y bueno, uno puede estar en situaciones diferentes en todos los casos, pero
la posición clara a mi criterio es generar un ámbito de negociación integrativa. Por eso estamos hablando hoy de esto. Luego, a continuación, pues Eduardo Saavedra comentaba que quiere aportar a todos que es muy importante desarrollar la comunicación asertiva. Esto incluye el trato, el tono, la correcta explicación y comprensión de los puntos de vista de las partes. En este sentido, decir que ya hemos realizado algún webinar sobre la comunicación asertiva y que en la plataforma, en el PM4 Recloud, van a poder encontrar el webinar que realizamos sobre comunicación asertiva. No sé si quieres añadir algo a esto, Andrea. Estoy totalmente de acuerdo con la sugerencia, está absolutamente relacionado con lo que estamos hablando. Seguramente en alguna otra webinar voy a trabajar con ustedes las herramientas y habilidades prácticas que necesitamos para transitar este esquema que les presenté. Algunas ustedes ya las pueden ir incluyendo y otras seguramente podrán ser una sorpresa interesante como para incorporar. Pero sí, la asertividad y el webinar que están sugiriendo se complementa perfectamente con lo que estamos conversando en este momento. Vale, ya terminando las dos últimas, Andrea, pregunta Adria Albrister, cuando después de las preguntas para llegar al fondo de los intereses de todos, si al fondo hay un tema político de corto plazo, ¿cómo logramos llegar a una resolución que beneficie al proyecto a largo plazo? Bien, ese interés, a ver, es una pregunta muy importante. Si ese interés cortoplacista y que el que está preguntando en cierta forma ya lo está tomando como algo negativo, porque está obstaculizando en cierta forma un proyecto que es a más largo plazo y que es importante para la comunidad. Si la persona que tiene este interés político a corto plazo tiene la fuerza suficiente como para obstaculizar nuestro proyecto, pues habrá que tomar ese interés dentro de la mesa como una variable más importante a tener en juego en nuestra construcción de soluciones, porque es parte de la negociación, aunque no nos guste. Quedaba una, vale, Julio. Sí, ¿me oyes? Sí. Sí, vale. No, pregunta José Benito si tendrías alguna biografía sobre el tema. Bibliografía sobre el tema, hay mucha. Me propongo, lo anoto ya mismo, en poner, en recordar si te parece me lo envías. De la negociación y la bibliografía para que la agreguemos al material de este webinar, ¿sí? Sí, Andrea, tú me lo envías en un correo y lo publicamos en la web donde está la información de este webinar. Perfecto. Vale, pues yo creo que ya con esto podemos darlo por terminado. Andrea, muchas gracias por tu tiempo y por tu presentación. Y bueno, como ya saben, a todos los participantes, decirles que el webinar ha sido grabado y quedará publicado a partir de mañana dentro del PM4R Cloud en la sección de capacidades. Bueno, muy bien. A todos los que están poniendo gracias que aparece en pantalla, realmente quiero decirles que yo les agradezco a ustedes por haber estado presentes, por haber destinado este rato. A los que participaron en el curso o en los cursos que estuve dando por todos los países, realmente gracias porque también me fueron ayudando con sus ejemplos, con sus problemas analizados en el curso a seguir reflexionando acerca de la negociación para generar valor en los equipos de proyecto.
Así que gracias a vos, Julio, y gracias a todos los que han participado. El tema da para mucho más. Sabemos que son introducciones a, como lo decía alguien recién que escribía, introducciones a generar la curiosidad para leer, para hacer cursos y para seguir investigando acerca de este tema.